Hello everybody, this is the reading class. Making inferences, another reading technique. En ocasiones anteriores pudimos analizar cómo identificar las ideas principales de un texto o los detalles del mismo. En este momento vamos a revisar una técnica de lectura llamada Making Inferences, hacer inferencias. Hacer inferencias nos va a permitir leer entre líneas. Vamos a hacer las veces de detectives para analizar y para imaginarnos y darnos cuenta más bien lo que el autor está tratando de decirnos. So inferring is like being a detective. Use what you see plus what you know to figure out what the author is trying to tell you. En este tipo de técnica de lectura es muy importante el conocimiento previo que tengamos sobre la lectura. Do not forget. Como lo acabamos de decir, para hacer inferencias de un texto debemos ser detectives, debemos jugar a ser detectives. ¿Para qué? Para identificar algunas pistas que el texto por sí mismo nos va a dar y poderlo comprender de una mejor forma. Estas pistas no están explícitas, se esconden ante nuestros ojos. Por eso es muy importante usar el conocimiento previo que tengamos sobre el tema. Entonces, como lo dijimos anteriormente, inferir le permite al lector leer entre líneas, es decir, entender a fondo lo que el autor quiere decir y podemos hacer nuestros propios descubrimientos del texto. Esto es muy importante. Además, es una técnica de lectura que nos va a permitir ampliar nuestro conocimiento del tema. Example, here is a postcard from a friend. The postcard got weight, so you can't read the postmark on the first line. Read the postcard and answer the questions that follow. En el siguiente postcard vamos a identificar cómo las primeras líneas de alguna parte de la misma no es visible. Esto es porque el postcard se mojó. Vamos a leer la información que sí podemos ver y luego vamos a leer algunas preguntas sobre el texto. Vamos a usar tanto nuestro conocimiento previo al tema, es decir, tenemos que leer primero para saber qué conocemos y qué no, y luego identificar algunas pistas que nos da el texto para poder responder esas preguntas. Les voy a invitar a que le den pausa al video, hagan la lectura, luego yo haré la lectura y pasaremos a analizar las preguntas. A quiet, pleasant city, not much of a night life for Sarah. She was hoping to meet some other people her age, but everyone here is very nice and they all speak excellent English. Now we're driving north, taking lots of ferries across the fjords. The scenery is just lovely. You should see Arnie with his camera. He's taking hundreds of pictures. The evenings are especially beautiful. This strange light until midnight. We never feel like going to bed. In a few days, we'll be in the land of the midnight sun. Ernie and Sarah sent their love. Carmen Garza, 14 Palomino, USA. Questions. Number 1. To which country has the person gone on vacation? How can you tell? Number 2. How can you tell that the person is not visiting Alaska, sometimes known as the land of the midnight sun? What can you tell about the person who sent a postcard and the people she's traveling with? Bueno, luego de hacer lectura del texto nos damos cuenta de que en ninguna de las líneas que esa persona, que Carmen escribió, dice a dónde fueron ellos a vacaciones. Por lo tanto, tendremos que entrar a analizar el texto para poder definir a dónde fueron ellos a vacaciones.
a partir de eso vamos a poder identificar qué información tenemos acerca de las personas que están viajando con ellas, quiénes son esas personas y cómo podemos decir que ellas no están en Alaska. Vamos a revisar de nuevo el texto para identificar esta información. We have here the textual evidence. Entonces, the textual evidence son las partes claves del texto. ¿Listo? Vamos a mirar, vamos aquí a identificar esas partes del texto para luego ver cómo podemos responder las preguntas que se nos dieron. Entonces, a quite pleasant city. Entonces ya tenemos identificada una información de la ciudad. Entonces tenemos que es a quite pleasant, es un lugar calmado, en silencio, es una ciudad. Not much for a nightlife for Sarah. Entonces fíjense que aquí estamos hablando de Sarah y hablamos que Sarah le puede gustar el ambiente en la noche, una vida nocturna. Not much for Sarah quiere decir que, o probablemente podemos inferir que Sarah es una adolescente, tal vez porque le gusta salir a un club, a tomarse algo y preferiblemente lo quiere hacer en la noche. Luego tenemos they all speak excellent English. Entonces sabemos que el lugar donde ellos están es un lugar en el que hablan inglés. Bueno, así que bueno, ya tenemos. Es un lugar muy calmado, un lugar donde hablan inglés, no es un lugar que la gente frecuente para una vida nocturna muy agitada. Luego dice Ernie with his camera, he's taking hundreds of pictures. Tenemos que hay un hombre y a esta persona le encanta tomar fotos porque en su lugar, y llevó su cámara. Bueno, tenemos las respuestas para estas tres preguntas. Para la primera pregunta, decíamos que la respuesta correcta es Norway. Fíjense que es muy importante tener un conocimiento previo de los lugares. Por eso cuando les dije que leyeran el texto, hicieran pausa, revisaran palabras que no entendieran y demás, hay una palabra que será fjord. Entonces son fiordos. Si algunos no saben, los fiordos son un lugar donde podemos hallar una depresión del continente que está invadida por el mar. Es alargada y es estrecha. Es limitada por laderas altas y abruptas. Entonces, si no tenemos conocimiento de esto y no tenemos conocimiento de que Norway es un lugar muy famoso por sus fiordos, pues probablemente no vamos a poder contestar esta pregunta de la mejor forma. En la pregunta número 2 hablaban de o nos decían por qué esa postcard no había sido enviada desde Alaska. Y una de las claves dentro del texto era que decía because it says that people speak English very well. Entonces era porque las personas hablan muy bien inglés. Entonces, por eso no podemos decir que están enviadas desde Alaska, que fue enviada desde Alaska. Y para la pregunta número 3, si podemos inferir con qué personas estaba Carmen, podemos decir que estaba con su esposo y con su hija. Fíjense que hablábamos de daughter, de una persona joven, una persona que le gustaba salir de noche. Entonces, esa puede ser su hija. Y Ernie puede ser su esposo. ¿Qué información podemos tener de él? Que llevaba su cámara y probablemente le gustaba tomar muchas fotos porque decía que había tomado muchísimas. Fíjense que esta técnica de lectura es algo compleja. Realmente nos exige que conozcamos más allá de lo que estamos leyendo. En este caso, por ejemplo, teníamos que saber algo de geografía. Entonces, va a ser mucho más fácil en la medida en que lo hagan, en que lo practiquen, en que lo hagan una y otra vez. Este ejercicio lo pueden hacer las veces que lo quieran hacer. Recuerden que en el aula virtual tienen más información y tienen otros ejercicios de práctica para que los realicen. Don't forget that if you practice a lot, you will learn. Okay? Thank you very much for being here, for paying attention of this. See you in another time.